Pero me perdonan la voz. Estuve a esto de cancelar el evento. Estoy saliendo de una gripa terrible. Entonces, por eso la voz de Carlitos. Y para empezar a hablar entonces sobre la ecología de las emociones, por supuesto debemos revisar el trabajo de algunos de los neurocientíficos más destacados, por ejemplo, Antonio Damasio, profesor de Neurociencia, Psicología y Filosofía en la Universidad del Sur de California. Ya conocen me imagino que ya conocen su teoría del marcador somático. Damasio investiga cómo los procesos emocionales y los sentimientos están integrados con los mecanismos de toma de decisiones. Jack Panksepp, eh, profesor de ciencias biomédicas en la Universidad Estatal de Washington, conocido por su trabajo en la neurociencia afectiva que explora las bases neuronales de las emociones. Introdujo el concepto de sistemas de emoción primaria en el cerebro, Jack Panksepp. Elizabeth Phelps, profesora de psicología en la Universidad de Harvard. Esta mujer estudia la interacción entre la emoción y la cognición, particularmente cómo las emociones influyen en la memoria y en la toma de decisiones. También ha trabajado extensamente en en el estudio de la amígdala. ¿Quién más? Lisa Feldman Barrett, profesora de psicología en la Universidad Northeastern, conocida por su teoría de la construcción de la emoción, que sugiere que las emociones no son universales, muy en coordinación con el trabajo de Joseph Ledoux. Eh, sí, esta mujer dice sí, que las emociones no son innatas universales, sino construcciones del cerebro basadas en la experiencia individual y el contexto cultural. Richard Davidson, profesor de psicología y psiquiatría en la Universidad de Wisconsin. Davidson investiga la base neuronal de las emociones y cómo estas afectan la salud mental y física. También estudia los efectos de la meditación y otras prácticas contemplativas en el cerebro. Estos neurocientíficos han hecho contribuciones significativas al entendimiento de cómo el cerebro procesa y regula las emociones, ofreciendo perspectivas valiosas que complementan el trabajo de Joseph Ledoux. Joseph Ledoux es el papá de los amores, ¿sí? Es el papá de todos estos anteriores, es el neurocientífico más reconocido por sus investigaciones sobre las bases cerebrales de la emoción y la memoria. Es profesor del Departamento de Psiquiatría y de Psiquiatría Infantil y Adolescente en la New York University, Langone Medical Center, y es el fundador del Emotional Brain Institute. Su trabajo, el trabajo de Joseph Ledoux se centra en cómo el cerebro procesa el miedo y la ansiedad, destacando el papel crucial de todo el cerebro en conjunto. Ledoux ha sido pionero en el estudio de los mecanismos neuronales subyacentes al miedo, desafiando un poco la visión tradicional de que las emociones están innatamente programadas en los circuitos subcorticales del cerebro. En lugar de eso, su investigación sugiere que las emociones están, o que las emociones son estados de orden superior eh, que se procesan en los circuitos corticales, integrándose con otras señales neuronales para formar experiencias emocionales conscientes. Este artículo que están viendo aquí, que les compartimos al grupo de WhatsApp, eh, que se llama Representaciones neuronales distribuidas de amenazas condicionadas en el cerebro humano, investiga cómo el cerebro humano procesa y responde a estímulos amenazantes condicionados. Léanse el artículo, es muy interesante. Este sistema de amenazas es el que utiliza Paul Gilbert en la Compassion Focus Therapy. Este es, para mí, Paul Gilbert es uno de los mejores psicólogos clínicos actualmente. Este estudio se centra en el circuito de amenaza, que incluye la amígdala, el hipocampo, la corteza insular.
la corteza prefrontal medial, bueno, que juegan roles críticos en la detección y respuesta a amenazas. Utilizó el MBPA, el análisis de patrones multivariados y datos de resonancia magnética funcional en 1465 participantes para identificar patrones neuronales distribuidos que distinguen entre señales de amenaza y seguridad. Eh, Como están viendo aquí, este artículo fue publicado en 2024, este año. No les voy a traer absolutamente nada viejo de la psicología. Eh, este artículo ofrece una visión integral de cómo el cerebro humano procesa amenazas condicionadas, destacando la importancia de integrar múltiples sistemas neuronales, sensoriales, cognitivos. Las emociones se representan a través de múltiples redes neuronales distribuidas a lo largo de todo el cerebro. Esto incluye no solo las estructuras subcorticales y corticales clásicamente involucradas, como la amígdala, el hipocampo, sino también áreas sensoriales y cognitivas, ¿sí? Más amplias, ¿no? En el mundo de la neurociencia cognitiva, existe un debate actual eh, sobre la interacción entre los estados emocionales de conciencia o sentimientos dentro de las regiones cerebrales corticales y subcorticales. La mayoría de los, bueno, no mentiras. Algunos neurocientíficos creen que las regiones cerebrales corticales albergan circuitos neuronales pensantes dentro de la corteza cerebral. Se considera que las regiones cerebrales subcorticales están alojadas en circuitos neuronales no pensantes debajo de la capa pensante de la corteza cerebral. Miremos el tráiler. eh, So I este, grew a up ver, in este documental, Neurociencia y Emociones, la vida, trabajo y música de Joseph Ledoux, eh, ya lo pueden conseguir en Amazon Prime, se los recomiendo, miremos un poquito a Joseph Ledoux. so I grew up in Eunice, Louisiana, a small town in the Cajun Prairie. That's in the south part of Louisiana, French-speaking Cajun country. The town had about 10,000 people. My father was the head butcher, and my mother was the meat wrapper and kind of the face of the business at the cash register. My job was to clean the brains. In particular, my job was to use my tiny little fingers to reach inside where the bullet wound was. So I would stick my fingers in there. Ahí estaba diciendo que los papás eran granjeros, el papá era carnicero y el trabajo de él cuando era chiquito era coger a las vacas que mataban, que sacrificaban y el trabajo de él era sacar la bala, pues a las vacas las mataban de un disparo en el cerebro. Entonces cuando él era chiquito, el trabajo ahí está contando que el trabajo de él era sacarle la balita al cerebro de la vaca. Eh, Like, pull the bullet out because people don't want to chomp down on lead when they're eating brains. Joseph Ledoux is a legendary American neuroscientist whose groundbreaking work has changed the landscape of brain research. He is a pioneer in the area of how emotion and memory work in the brain and is also known for putting the amygdala in the spotlight. He is a best-selling author and the go-to expert on fear and anxiety. But not only is Ledoux a world-renowned scientist, he is also a musician, songwriter, performer, and recording artist. bueno, véanse el documental si pueden, lo pueden comprar en Amazon Prime, está muy bueno, yo ya me lo vi. Ahí mostraron algunos, los dos libros más recientes de Joseph. Claro que no mostraron el último yo ya lo tengo. Eh, Entonces, en una declaración de la Universidad de Nueva York, Ledoux dijo algo así como que estaba con Brown, dijo, sostenemos que las experiencias conscientes, independientemente de su contenido, surgen de un sistema en el cerebro en concreto
las diferencias entre los estados emocionales y no emocionales son los tipos de entradas que procesa una red cortical general de cognición, una red esencial para las experiencias conscientes. Algunos psicólogos cognitivos creen que las emociones humanas están programadas innatamente en las regiones subcorticales del cerebro, en la amígdala. Dicen que las emociones están en la amígdala eh, y que funcionan de manera independiente de los circuitos cerebrales corticales. En base a esta suposición errónea, los estados emocionales suelen ser tratados de manera diferente a los cognitivos. Entonces, pues después de revisar una amplia gama de estudios existentes sobre cognición y emoción, Ledoux y Brown eh, concluyen que la arquitectura de las emociones tiene más que ver con el proceso que con la estructura cerebral. Sostienen que las emociones y la cognición son tipos de información procesados en última instancia por circuitos corticales en la corteza cerebral o red cortical general de cognición, ¿sí? Que se conoce como la teoría de orden superior de la conciencia. Em, así, la... Ay, no me cambió. Ahí. Entonces, de esta forma, la estructura de la experiencia humana sigue este esquema. Lo más superficial que se siente es la emoción, luego pasamos por el estado de ánimo hasta la sensación de sí, que la mayoría del tiempo es invisible, excepto para las personas con trastornos, que para ellas sí son bastante visibles. Por eso el objetivo de la terapia experiencial profunda es el cambio de la sensación de sí, en vez de centrarse en las emociones, porque este cambio subyace a los demás cambios, es decir, cambiando la sensación de sí, se cambia el estado de ánimo y por ende se cambia lo emocional y lo cognitivo. Em, no se preocupen, esta sesión está quedando grabada, em, pues ahorita al final de de la sesión les vamos a enviar la grabación a los grupos de WhatsApp, entonces no se preocupen. Enfóquense aquí. Entonces, bueno, antes de explicar necesidades relacionales, quiero hacer un ejercicio para que puedan apreciar cualitativa y fenomenológicamente qué es la sensación de sí. Voy a decirles dos frases incompletas y cada uno piense la respuesta con lo primero que aparezca en en sus cabecitas. No lo piensen mucho porque lo filtran. Entonces eso es hacer trampa. Por ejemplo, todos los elefantes son, entonces sin pensarlo rápido, son grandes, son grises, ¿sí? Entonces les digo la primera frase y ustedes la completan con lo primero que aparezca. La primera frase es, en el fondo siempre me siento, y la segunda frase es, desde que recuerdo siempre me he sentido. Identifiquen la cualidad emocional de su sensación de sí. Esa respuesta que escribieron es pletórica, o sea, es bonita, es buena, es feliz o es dolorosa. Si es pletórica, si es bonita, si es buena, si es alegre, ustedes son de esos privilegiados que han tenido relaciones primarias vinculares nutricias y probablemente relaciones vinculares posteriores bastante buenas. Si por el contrario, esa sensación de sí es dolorosa, ¿sí? Si por el contrario se han sentido débiles,
feos, pequeños, incompetentes, quizás pertenecen a la mayoría de nosotros, a la mayoría de gente que hemos tenido problemas en nuestras relaciones vinculares primarias con nuestros padres y y relaciones posteriores, ¿no? Esa sensación de sí que subyace a su experiencia emocional o cognitiva es lo que determina la manera en que se vinculan con otros. Quien se siente débil no se va a sentir motivado a enfrentar desafíos que cree que no puede afrontar y por tanto mantiene su debilidad. Quien se siente feo, poco atractivo, como yo me sentí en mi época que me hicieron mucho bullying sobre mi físico, quien se siente así, sí, poco atractivo, ¿no? Pues no se ve motivado a acercarse a alguien que le atrae y por eso se aísla, ¿no? Al no valorar su propia necesidad, mantiene su síntoma. La sensación de sí es el núcleo del problema, es lo que hay que transformar para provocar cambios radicales y profundos en el consultante. Y esto se hace entendiendo la ecología de las necesidades relacionales. Entonces, voy a hablar de emociones básicas, de emociones primarias, emociones secundarias y lo conectamos con las necesidades relacionales. Las emociones básicas o primarias son cuatro, dos puras, dos mixtas. Las dos puras, alegría y tristeza. ¿Sí? Toda emoción tiene una tendencia de acción y toda emoción la activa una situación específica. La tristeza la activa la pérdida. Me robaron mi carro, me robaron mi celular, se murió mi mamá, acabo de terminar con mi pareja o la falta de, ¿sí? La pérdida o la falta de. Esa es la tristeza. En toda pérdida o cuando siento que me hace falta, ¿sí? Por ejemplo, mi mamá me quiere más a mí, entonces mi hermana siempre ha sentido celos, entonces le falta afecto a mi hermana. No mentiras. Eh, la falta de, ¿sí? Afecto, protección, respeto, reconocimiento. ¿Sí? En esas situaciones en donde me hace falta, pues ahí se activa la tristeza. La alegría, por el contrario, se activa cuando ganamos algo, cuando obtenemos algo bueno o cuando aprovechamos un recurso que no estábamos aprovechando. Por ejemplo, yo tenía mi auto, mi carro varado, se varó, pasó por muchos talleres, muchos mecánicos, nadie encontró el chiste. Y después vino y lo dejé ahí muchos meses. Y después vino un mecánico y lo arregló. Y cuando arregló mi carrito, pues me puse muy feliz, ¿sí? O una ganancia. Eh, Compraste un nuevo apartamento, te ganaste la lotería, tienes una nueva pareja, ahí se activa la alegría. Entonces, alegría y tristeza son emociones primarias puras. Y la tendencia de acción, ¿no? La tendencia de acción de la alegría es expandirse, ¿sí? El cuerpo se expande, oh, me gané la lotería, ¿sí? Se expande físicamente y se expande metafóricamente. Yo le cuento a todo el mundo que tengo una nueva pareja. Eh, por el contrario, la tendencia de acción de la tristeza es replegar el cuerpo, ¿sí? Yo me quedo quietico, en la tristeza siempre me voy a la cama a dormir todo el día. ¿Por qué? Porque cumple una función. Toda emoción cumple una función. Y la función de la tristeza, pues, es dejar quieto al cuerpo porque tiene que recuperar fuerzas, porque tiene que volver a salir con nuevas energías, con nuevas fuerzas para recuperar lo que perdió. Entonces, perdí a mi pareja, paso mi duelo, me pongo triste, caigo en depresión, ¿sí? Entonces ahí el cuerpo está recuperando fuerzas y salgo a recuperar lo que perdí.
no les estoy hablando de recuperar a ese desgraciado, no salgan a recuperarlo a él, ya les hizo daño, sino a recuperarlo, a hacer a tener una nueva relación sentimental. Y dos emociones básicas o primarias mixtas, que son la ira, que viene del asco, por eso son mixtas, y el miedo que viene de la sorpresa. Entonces hay un artículo que describe muy bien esto de Joseph Ledoux, que se los voy a pasar también, lo tengo en PDF para pasárselos. Aquí estoy haciendo mis anotaciones. eh, en donde describe muy bien, digamos que cada segundo, cada milisegundo del miedo, ¿no? Entonces yo voy caminando por la calle y una aparece la sorpresa. Algo me sorprende, entonces el cuerpo se activa. Entonces, sí, pasó algo en mis pies, pasó algo por mis pies, sí, corriendo. Entonces ahí aparece la sorpresa. Entonces, sí, toda la información pasa por el tálamo, etcétera. Sí, yo enfoco la visión y veo que lo que estaba corriendo era una rata, un ratón. Entonces ahí de la sorpresa se pasa al miedo. Entonces el miedo activa la tendencia de acción que es o el freezing o escapar, evitar o escapar, ¿no? O me doy cuenta que eso no era una rata, sino que era una hojita que pasó por ahí, eh, porque estábamos en otoño, y la sorpresa se desactiva. La sorpresa no pasa a ser miedo, sino se desactiva. Y lo mismo pasa con la ira. ¿Sí? Lo que hace la evolución es coger unas cosas que ya están allí para utilizarlas para que funcionen en contextos más complejos. Entonces, la ira asco, ¿sí? Todo lo que es ira, primero fue asco, pasa igual que la sorpresa y el miedo. Entonces, yo primero siento asco y siento ira. Cuando yo estoy sintiendo ira, yo estoy sintiendo también asco. Entonces, claro que la ira tiene dos vertientes, la ira o el desprecio, ¿no? Entonces, si yo creo que estoy a tu mismo nivel, eso tiene que ver con el respeto, yo siento ira. Si yo te respeto, yo puedo sentir ira contra ti y tenemos una discusión. Cuando yo moralmente me pongo por encima tuyo, por ejemplo, un político, ¿sí? Piensen a quienes desprecian, lo primero que se le viene a la cabeza a uno es un político. Uno está moralmente por encima de todos los políticos corruptos, entonces ahí no se siente ira, sino desprecio. ¿No? Um, entonces, todo aquello que fue primero asco se puede convertir en ira y eso es lo que se llama la economía conductual, ¿no? Estas son las cuatro emociones primarias: alegría, tristeza, ira y miedo, de las cuales se desprenden las emociones secundarias. ¿Cuál es la tendencia de acción de la ira? Pues en la ira me están faltando el respeto. Entonces la tendencia, sí, cuando uno está enojado, uno hace así, no, espere un momentico. Entonces la tendencia de acción de la ira es proteger mi espacio vital, mi espacio psicológico. La ira protege, ¿no? Hay muchas personas que hablan mal de la ira y que pues, la ira es importante sentirla. Ahorita vamos a ver cómo las emociones no se deben controlar porque nos provocamos un trastorno psicológico. Y, eh, y la tendencia de acción del miedo, pues es protegerme ante una amenaza, ¿sí? Una amenaza real o una ansiedad. Entonces esas son las cuatro emociones primarias, básicas. Después vienen las emociones secundarias. Mm, las emociones secundarias se dan gracias al lenguaje proposicional. Los humanos somos los únicos que tenemos lenguaje proposicional y por tanto emociones secundarias. Ningún animal siente vergüenza, por ejemplo. La vergüenza es una emoción secundaria que ya la voy a explicar.
Entonces, gracias al lenguaje proposicional, los humanos somos los únicos que podemos pensar sobre lo que sentimos, sentir sobre lo que pensamos, sentir sobre lo que sentimos y pensar sobre lo que pensamos. La emoción secundaria nace de la capacidad recursiva de la mente. Frente a una emoción primaria, por ejemplo, la tristeza, yo puedo observarme a mí mismo, explicarme esa tristeza y al interpretarla la estoy pasando por el canon de mi cultura y de mi familia, la contrasto con una serie de valores morales, de guiones que me indican si es correcto o incorrecto sentirme así, y eso desencadena una emoción diferente, ¿sí? Por ejemplo, perdí a mi pareja, entonces se activa de inmediato la tristeza, pero perdí a mi pareja porque se fue con mi mejor amigo. Entonces eso activa esa tristeza y pensar y sentir sobre esa tristeza activa una emoción secundaria que puede ser, por ejemplo, la venganza o el enojo, ¿sí? Yo no me debería sentir así de triste porque esa se fue con mi mejor amigo, ese, ¿sí? Entonces, fijémonos cómo se activan primero unas emociones primarias y gracias a la cognición, al lenguaje proposicional, se activan unas emociones de orden, de segundo orden. Mm, Pues como vemos, la emoción secundaria es la emoción derivada de la interpretación de mi emoción primaria, asentada en una serie de deberías de la cultura a la que pertenezco. Sí, es una emoción sobre la que se monta una construcción y una interpretación. La emoción secundaria de la tristeza, por ejemplo, puede ser, como están viendo aquí, la depresión. Esto es cuando la tristeza se evita. Cuando yo tengo una pérdida significativa y la tristeza duele, ciertas emociones están conectadas con centros de dolor, no se puede hablar de emociones positivas o negativas. La ira, sentirla es positiva porque me protege del irrespeto. El miedo, sentirlo es positivo, o sea, tienen funciones. Entonces no se puede hablar de emociones positivas o negativas. Se puede hablar de emociones gratificantes o de emociones dolorosas por lo que acabo de decir, están conectadas con centros de dolor en el cerebro. La tristeza físicamente duele, como cuando yo me meto a la candela y me quemo la mano, ¿sí? Entonces las emociones duelen. Por eso tendemos a evitarlas, ¿no? Entonces, cuando yo evito la tristeza, ¿sí? Yo no debería estar así, yo sí, voy a distraerme, voy a salir, me voy. Entonces, la emoción sigue activa y como no le estás prestando a lo que está activando la tristeza, esa pérdida, o sea, a la necesidad relacional, que ya vamos a hablar de eso, entonces no me estoy haciendo cargo de esa necesidad. Entonces la tristeza, por más que la evite, va a seguir ahí. Y eso es como un globo que se infla, se infla, se infla, se infla. Y como lo estoy evitando, viene la depresión. La depresión es la tristeza evitada. ¿Vale? Lo mismo que en el miedo, la ansiedad es el miedo evitado. ¿Sí? Si yo tengo un papá que llega todos los fines de semana borracho a pegarle a mi mamá y a pegarle a mis hermanitos y a mí, ahí estoy sintiendo miedo en el que debería ser mi lugar seguro, mi hogar. Entonces, el que me debería proteger me violenta. Entonces estoy sintiendo miedo. Pero como quiero a mi papá, como necesito a mi papá, sí, comienzo a evitar, sí, y entonces ese miedo sentido constantemente, igual que la tristeza, esa tristeza hace que se siente constantemente a lo largo de los años y los años, provoca depresión. Ese miedo que se siente constantemente provoca un trastorno de ansiedad. Eh, la emoción secundaria de la tristeza también es la culpa, específicamente la tristeza vicaria. Nos sentimos culpables cuando somos conscientes de que hemos lastimado a alguien. Por eso la tendencia de acción de la culpa es la reparación
O cuando te sientes muy culpable, el sometimiento, uno se somete a la persona que le hizo daño. La vergüenza, que es una emoción importante, transversal a trastornos psicológicos graves, como la culpa, pasa por la autoevaluación a ojos de un otro generalizado, que es el representante de la cultura o de mi propia familia, que yo he internalizado a lo largo de mi vida. Ese otro es el que valora o evalúa si yo soy digno o indigno de ser quien soy, ¿no? La tendencia de acción de la vergüenza es la desaparición. Yo me quiero desaparecer, ¿sí? Uno se quiere ir de la escena para ya no ser visto y por tanto ya no ser evaluado. Ahora, debajo de la emoción primaria existe una necesidad relacional que no está siendo valorada en ese momento en que la emoción emerge. Por el contrario, la emoción secundaria está conectada con la necesidad relacional solo de forma indirecta, porque la emoción secundaria no nace de la situación, como pueden ver acá, sino que nace de la evaluación, ¿sí? Cognitiva, ¿sí? De la respuesta emocional frente a determinada situación desde una serie de deberías. Entonces la culpa y la vergüenza se vinculan con las necesidades solo a través de la amenaza de ser rechazado, ignorado, expulsado o despreciado, es decir, sentirse culpables, sentirse triste por la posibilidad de dejar de ser querido o apreciado por haber lastimado a alguien, y sentirse avergonzado es sentir miedo de ser despreciado, porque la emoción primaria de la vergüenza es el desprecio. Sentir miedo de ser descubierto como alguien despreciable o indigno. Estas emociones, como les digo, son importantes, transversales a muchos trastornos psicológicos graves, incluyendo esquizofrenia y trastorno límite de la personalidad. Entonces, aquí vienen las personas que hablan de la emoción como algo que pudiéramos manejar, como algo exterior sobre lo que pudiéramos ejercer control, como objetos. Las emociones no son eso. Hablar de esa manera evidencia nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos. Nos relacionamos con nosotros mismos como objetos a los que tenemos que controlar. Por eso tenemos el tipo de psicopatología que tenemos en Occidente. Pero las emociones no se pueden controlar, no se pueden gestionar, se puede luchar contra ellas, pero uno está destinado al fracaso. Si yo lucho con esa tristeza constante que estoy sintiendo, me desencadena una depresión. De hecho, tampoco se pueden aceptar, si esto es un pleonasmo, ¿no? Porque por más que las niegues, ahí van a estar. O sea, aceptar, sí, o sea, puedes o no aceptar una emoción, pero ahí va a seguir. Entonces, esas no son metáforas útiles para hablar de cómo se trabaja con la emoción. Más que aceptar la emoción, consiste en entender por qué estás resistiéndote a permitirle darle entrada, ¿sí? Por qué estás resistiéndote a sentirla. Tiene que ver con tu identidad. Por eso cuando yo trabajo con mis pacientes, con mis consultantes, no les digo, tienes que aceptar la emoción y ya, porque este es un discurso un poco hippie, ¿no? A ese, a ese deja que te duela, yo, sí, siempre hay cosas de más. En realidad, para trabajar con el problema emocional, hay que hacer muchas más cosas que no tienen que ver con la emoción en sí misma, porque la emoción en sí misma no es lo que cambiamos. El objetivo no es cambiar la emoción por dolorosa que sea. Si tú pierdes a alguien significativo, te va a dar una tristeza inmensa. Antes de ayer, estaba con una paciente que fue, un segundo. La gripa me reseca la garganta. Les estaba contando que antes de ayer estaba con una paciente que se fue al psiquiatra porque terminó con su pareja una relación de 6 años.
quería que no le doliera. Entonces le decía, ¿cómo quieres que no te duela? Entonces la tristeza siempre va a ser tristeza, no se puede cambiar la emoción porque no podemos cambiar sistemas corticales ni subcorticales. La relación entre la necesidad y la emoción se da cuando la necesidad se presenta, aparece. Es decir, cuando en una interacción con alguien emerge una necesidad, esa necesidad se percibe a través de la emoción que suscita. Toda emoción aparece porque debajo hay una necesidad que no está siendo satisfecha. Y la emoción solo deja de sentirse cuando la necesidad se valora. O sea, cuanto más infravalorada esté la necesidad, pues más intensa es la emoción. Se llaman necesidades relacionales porque se dan en relación primero con el otro y después con nosotros mismos. ¿Sí? Tenemos dos contextos de manifestación de esas necesidades. El contexto de la relación con un otro y el contexto de la relación conmigo mismo. Primero nace la relación con un otro, ¿sí? El bebé aprende primero a decir mamá, papá y comienza a relacionarse con mamá y papá. Y depende como al bebé lo traten mamá y papá, ahí es cuando si los deícticos, ese desarrollo del yo como contexto, el yo aquí, el yo el ahora, ¿sí? A través de esas relaciones vinculares primarias, ¿sí? Comienza a aparecer y comienza a desarrollarse la relación con uno mismo. Por eso cuando uno es maltratado, uno maltrata y se maltrata a sí mismo. Cuando uno tiene padres buenos, respetuosos, afectuosos, cariñosos, ¿sí? Entonces, pues la relación con uno mismo va a ser de esa forma. O sea que la relación con uno mismo es moldeada y modelada, ¿no? Eh, entonces, tenemos estas necesidades: afecto, protección, respeto, reconocimiento, pertenencia a grupos, entre otras. ¿Sí? No, tenemos necesidad de competencia, bueno, en fin. Eh, si no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todas. Y bueno, es- esta serie de charlas duran 1 hora y ya se me acabó el tiempo. Pero bueno, voy a hablar rápido porque todavía falta hablar de análisis funcional y series temporales. Entonces me perdonan si me paso un poquito del tiempo, pero este tema es muy importante. El humano necesita afecto. El afecto no es un sentimiento, el afecto no es el amor, no lo confundan con el amor. Sí, el afecto tiene un componente valorativo del ser. eh, o sea, cuando yo digo te quiero, es lo mismo que cuando yo digo te valoro. Y yo solamente puedo querer a una persona que conozco. Cuando yo conozco bien a esa persona, la puedo valorar. Entonces la puedo querer. Entonces el afecto es una necesidad, no es una emoción primaria ni secundaria, ni es un sentimiento. Entonces bueno, el humano y los mamíferos necesitan afecto. Ustedes ven a los chimpancés cuando un chimpancécito está enfermito, el chimpancé va a buscar a la mamá para que lo apapache y la mamá lo consiente, y eso es afecto. Entonces, cuando no tengo, cuando siento que no me valoran, ¿sí? Por ejemplo, estoy en una relación con alguien y estoy comenzando a sentir que esa persona no me quiere, no me valora, entonces se activa la tristeza. Y esa persona me deja y entonces sí, se reafirma la tristeza, ¿vale? Mi papá me abandonó. ¿Sí? El abandono que genera culpa, genera vergüenza, genera un montón de cosas. El abandono es tenaz. El abandono a nivel de consecuencias emocionales se parece un poco al abuso sexual. En el abuso, una de las consecuencias del abuso sexual es culpa, desprecio,
autodesprecio, ¿sí? Por eso hay cutting en el abuso sexual. Bueno, en fin, son, son experiencias tenaces. Eh, um, entonces, por ejemplo, en el abandono, sí, mi papá no me quiere, sí, mi papá no me valoró y si me abandonan a muy temprana edad, yo voy a sentir culpa porque lo que siente ahí el niño es como los deícticos, su yo no está completamente desarrollado, entonces el niño es todo ego, es muy ego, ¿no? Todo tiene que ver con él. Incluso yo he atendido niños de 15 años, ustedes me imagino que también han tenido la oportunidad para quienes tienen experiencia de años de práctica. Uno se encuentra con personas de 15 años que dicen, mis papás se están separando por mi culpa y nada que ver. Y esto es por el desarrollo de los deícticos, del yo como contexto. Entonces, ese abandono de papá genera tristeza, genera culpa, vergüenza, etcétera. Entonces hay una falta de, ¿sí? Falta de afecto. Am, entonces fijémonos como una necesidad relacional en relación con el otro y en relación conmigo mismo. Por eso se llaman necesidades relacionales, pero son necesidades básicas. El, Maslow estuvo muy cerca de ampliar una buena teoría acerca de las necesidades, pero pues en esa época no existía pues tanta tecnología como existe ahorita. Pero muchos teóricos han hablado de necesidades. Hasta ahora se está desarrollando una teoría de las necesidades que nos sirve. Entonces, fijémonos como una necesidad insatisfecha activa una emoción, ¿sí? O eh, el respeto. Entonces, el afecto tiene que ver con, ¿sí? Con el valorar, ¿no? Como les digo, no lo confundan con el amor. Sí, sobre todo las personas que son muy jóvenes, cuando se enganchan emocionalmente a otra persona y se casan al año de conocerse, o a esas personas, esos jóvenes que a los 3 meses de relación ya están diciendo te amo, pues ahí no hay amor. El amor, ahí hay alegría y hay felicidad, ahí hay mucho placer y altibajos de emociones, entonces yo me engancho emocionalmente con la persona, pero el amor es un sentimiento, está en otro nivel. Eh, los sentimientos, los sentimientos ya son, digamos que cosas más robustas, son sentires más robustos, ¿no? Y tienen que ver con conductas dirigidas a metas, ¿no? Entonces, cuando yo comparto un proyecto de vida y cuando yo conozco a la persona, etcétera, cuando ya han pasado años de esa relación comprometida, fiel, etcétera, yo puedo decir te amo. El amor tiene responsabilidad, por ejemplo. El amor son conjuntos, los sentimientos son conjuntos de emociones y conductas dirigidas a metas, ¿vale? Entonces, igual, también todo sentimiento se puede dejar de sentir. Si el sentimiento se deja de alimentar con emociones y con conductas dirigidas a metas, se muere. Entonces yo puedo sentir mucho amor por una persona y termino, hago contacto cero, y ese contacto cero va a hacer que el amor comience a dejar de alimentarse y con el tiempo se va a dejar de sentir, ¿no? Pero bueno, con los sentimientos, el odio, el desprecio, perdón, el resentimiento, etcétera, no nos metemos en consulta porque pues en consulta no podemos trabajar con los sentimientos, están en otro nivel. No trabaja con las necesidades relacionales para afectar el resto de cosas. El respeto. El respeto también es una necesidad, ¿vale? Tiene que ver con mi espacio psicológico, con mi espacio vital. Y por eso el abuso sexual, pues, sí, se mete en mi espacio vital, es a nivel emocional tan supremamente doloroso, ¿no? Entonces, el respeto tiene que ver con eso, tiene que ver con el espacio y también tiene que ver con sentirse de igual a igual al otro, ¿sí? Cuando yo me siento como un igual,
¿sí? Yo soy capaz de respetar y hacerme respetar y poner límites. Cuando yo me siento más que los demás y respeto a los demás. Y cuando yo me siento menos que los demás, me irrespeto a mí mismo, ¿vale? A ver, perdóname un segundo, ya esta gripa no dio más. Voy a tomar un poquito de agua y me voy a limpiar un poquito. Bueno, perdón, ya saben que estoy agripado, se los dije desde el principio. Entonces, ¿en dónde íbamos? En el respeto. Entonces, el respeto tiene que ver con eso, con mi espacio vital y con sentirme como un igual. Por ejemplo, aquellos padres que ponen a los hermanos mayores a cargo de los hermanos menores y le dan poder al hermano mayor sobre los hermanos menores. Entonces, como el respeto es una necesidad, ¿sí? Yo no le voy a hacer caso a mi hermano mayor, porque yo me siento como un igual a él. Él no me puede regañar y él no me puede ordenar, ¿sí? A nivel jerárquico, quien me guía, ¿sí? Quien me guía, quien me regaña, a quien le tengo que obedecer, es única y exclusivamente a papá y mamá, ¿vale? Pero están los hermanos mayores o, por ejemplo, los abuelos. Eso también es un gravísimo problema. Sí, aquellos padres que dejan a sus hijos con los abuelitos y le dan el poder al abuelo de que regañe y castigue y guíe, ¿no? Entonces, naturalmente, el niño lo siente como una falta de respeto, ¿sí? Recordemos la teoría de los marcos relacionales de jerarquía, de esos vamos a hablar mañana, si no estoy mal. Eh, entonces el niño siente que su hermano mayor que lo está mandando y regañando, pues lo siente como una falta de respeto porque usted es mi hermano, usted es mi igual, no importa que sea mayor, usted es un igual a mí, somos hijos, ¿no? Entonces ahí es donde vienen las conductas que antes se llamaban oposicionista desafiantes, ¿no? El niño se opone a eso y se opone también a los regaños de los abuelos. Entonces se le porta mal a los abuelos, se le opone y tiene toda la razón, ¿sí? Quien guía y regaña y castiga ¿sí? y orienta y cría, los únicos son papá y mamá. Entonces ese es el respeto, ¿sí? La protección, necesidad de protección tan supremamente importante. Yo necesito sentirme en mi espacio seguro, ¿sí? Y esto, como les digo, las necesidades son de todos los mamíferos. Por ejemplo, a quienes les gusta la tauromaquia, a mí nunca me gustó la tauromaquia, no hablo de eso porque me guste. Eh, cuando el toro, cuando el toro sale al ruedo, en el primer lugar en donde se para el toro, esa se llama la querencia, la querencia. Ahí el toro se va a sentir protegido y seguro y de ahí no se va a mover. La función de los banderilleros es pinchar al toro, por eso ese deporte es tan supremamente cruel, para que se aparte de ese lugar. Entonces el toro siempre va a tender a volver a ese lugar en donde se siente seguro y protegido. Entonces esa es la función de los banderilleros, no dejar sí, esperar a que el toro se esté ahí un ratico y después sacarlo de ese lugar y no dejarlo volver. Eh, un niño que no se siente protegido en su propia casa comienza a sentir miedo y si no se siente para nada protegido y en vez de eso papá y mamá son supremamente violentos y ese miedo se siente a lo largo del tiempo, como habíamos dicho, pues eso genera un trastorno de ansiedad en el niño. Lo primero que ustedes tienen que hacer con sus pacientes ansiosos es evaluar ese contexto histórico emocional en donde el niño se sintió miedo. Van a ver que a más situaciones de miedo, o sea, falta de protección, más ansiedad. Y una persona que papá y mamá lo violentaron, que pasó por abuso sexual, que pasó por bullying, ¿sí? Va a ser una persona muy ansiosa.
Entonces, sentirse protegido es una necesidad. Eh, con mi esposa tenemos nuestra hijita, ya va a cumplir los 2 años, y nos tocó cambiar la, la bendita coladora, porque cuando prendíamos la coladora hacía un ruido tremendo, entonces Valentina se pegaba un susto y alzaba los brazos al primero que estuviera ahí, a mi esposa o a mí. Entonces uno la coge y la consiente, ¿no? La coge y la consiente y la protege. Entonces necesita protección, por eso la bebé levanta los brazos cuando siente miedo. O las motos también la asustaban anteriormente. Entonces oía pasar una moto súper estruendosa, y sí, alzaba Entonces ahí estaba expresando su necesidad de sentirse protegida y sentirse segura. Entonces, cuando yo no me siento protegido, me da miedo. Fijémonos cómo las necesidades están vinculadas a las emociones. Por eso con lo que hay que trabajar es con la necesidad, no con la emoción. El reconocimiento, necesidad básica, ¿sí? Una necesidad súper importante, sentirme reconocido. Esto tiene que ver con el logro. Sí, los niños que llegan a sus casas todos felices, mira, me saqué esta calificación, esta nota. Sí, y como el ejemplo de mi papá al empezar esta charla, ese es su deber. No busque que lo felicite. Su único deber es estudiar. Ahí no hay reconocimiento. Por el contrario, el niño, el papá que le dice al niño, usted sí es un inútil, usted no va a servir ni para barrer las calles, usted es muy bruto, ¿sí? Entonces está siendo muy poco reconocido. Esa falta de reconocimiento, esa persona se puede ir por dos vías, ¿vale? La vía del perfeccionismo y la vía de no hacer nada, de la vagancia, ¿no? Yo, yo tuve un consultante, un paciente. Bueno, yo digo paciente porque soy de la vieja guardia. Yo tuve un paciente que es un actor muy famoso aquí en Colombia que se ganó un premio, que se ganó un India Catalina por buen actor. Y ese día de la premiación, el hombre estaba recibiendo su premio y estaba más centrado en lo que estaba pensando el papá de él que en la ovación y en la felicidad. Él nunca se sintió halagado o premiado en esa premiación. Una persona que tuvo cero reconocimiento, que tuvo ese papá que le dijo inútil y que no va a servir para nada y se lo dijo siempre, ¿no? Entonces, incluyendo ya de adulto, en esa premiación el papá le dijo, ¿cómo sales así a recibir ese premio así vestido? ¿No? Entonces ya estaba bastante amargado y le amargó la noche y cuando los colegas o otros actores y actrices se acercaban a felicitarlo, lo sentía como una falta de respeto. Yo no soy buen actor, no sé por qué me están dando esto. Entonces, la falta de reconocimiento, ¿sí? Cuando el niño viene y dice que hizo algo bien, es súper importante reforzarle el logro, ¿sí? Lograste esto, hija, hijo, te felicito, eres inteligente, ¿no? Eh, yo le repito a mi hija, eres muy inteligente. No hay que pasarse a los extremos, todo extremo es malo. Yo tengo un paciente que le está recalcando a su hija de 5 años, tú eres la más inteligente, ¿sí? Eso pone al niño en una altísima expectativa de cumplirle al papá, en vez de cumplirle a ella misma, ¿no? Entonces, la más inteligente, pues no, ¿sí? Tampoco lo saquemos de la realidad, porque hay niños con un IQ más alto, entonces no es la más inteligente. Pero sí es súper importante reconocerlos. Como les digo, las personas no reconocidas, cero reconocidas, se pueden ir por el perfeccionismo.
Van a tender a hacer todo muy bien, todo perfecto, como mi paciente que les acabo de contar, que es muy bueno y no se las cree. Bueno, no se las creía. Eh, ya trabajamos esa parte y siempre en ese perfeccionismo nunca se van a sentir satisfechos. Siempre les va a faltar el centavo para el peso. O como nunca me reconocieron y como siempre me dijeron que todo estaba mal, pues yo no voy a hacer las cosas. Entonces son esos pacientes que ingresan a una carrera y hacen 2 semestres y la dejan, empiezan una nueva carrera, hacen un semestre y la dejan, empiezan otra nueva carrera, hacen medio semestre y la dejan. Están en un trabajo y en otro y en otro y en otro. Eso también tiene que ver con conducta gobernada por reglas. Bueno, el caso es que son estas personas que ya no se esfuerzan. No se esfuerzan porque saben que están haciendo todo mal. Entonces, para evitar el dolor de que les reafirmen que están haciendo todo mal, entonces abandonan todo. Fíjense la necesidad de reconocimiento, lo importante que es. La pertenencia a grupos, ¿no? Yo necesito sentirme que pertenezco a un grupo. Entonces, a las personas, por ejemplo, que les hacen bullying en esas etapas infantiles del colegio, de primaria, bachillerato, y los aíslan, en ese bullying, ellos, que fue lo que me pasó a mí, yo nunca me sentí perteneciente a ningún grupo y no desarrollé ciertas habilidades sociales que después vine a desarrollar con mi psicólogo. Nosotros como psicólogos siempre tenemos que estar con nuestro psicólogo de cabecera. Yo tuve al mejor, hoy en día estoy trabajando con él, tengo la fortuna de seguir con él. Entonces, la pertenencia a grupos, lo que cuando yo no me siento que pertenezco a ningún grupo y todo el mundo me rechaza, entonces se producen problemas de autoimagen, de autoconcepto, y en aislamiento no se desarrollan habilidades sociales y eso genera desamparo. Entonces, fijémonos cómo las necesidades están vinculadas con las emociones. Por eso, en nuestro trabajo terapéutico es más importante enfocarnos en el trabajo en las necesidades relacionales. Estas dos necesidades, afecto y respeto, se, se manifiestan, ¿sí?, continuamente en relaciones, diariamente en cada acción, en cada interacción con un otro. Yo, se me activa una necesidad, ¿sí? Y se me activa una una emoción primaria y después emociones secundarias en una relación con una persona específica, en una situación específica. Por eso es súper importante evaluar siempre del paciente todo su contexto, ¿sí? ¿Cómo te sentiste con esa persona? ¿Qué te dijo esa persona? ¿Cómo te hizo sentir esa persona en esa situación que estamos evaluando? ¿Cómo te sentiste tú contigo mismo, contigo misma? ¿Sí? Entonces, estas necesidades que se manifiestan continuamente, diariamente, en cada acción, en cada interacción con otros, como vimos, pueden conducir a ser reconfirmadas o valoradas o desconfirmadas o infravaloradas. Desde este punto de vista, la salud mental se debe hacer capaz no de satisfacer las necesidades, sino de valorarlas o confirmarlas. Porque si no se logra valorar la necesidad, tampoco se puede satisfacer. Nadie te puede dar lo que tú no crees que mereces. Si tú no crees que puedes recibir amor, por mucho que te den amor, ¿sí? No lo vas a tomar, no lo vas a sentir. Si tú te crees incompetente, no puedes sentirte respetado por mucho que te den respeto. Con tal de que el objetivo del proceso psicoterapéutico es
valorar la necesidad que le subyace a la emoción para que la emoción dé paso a otra, ¿sí? Por ejemplo, en una silla vacía que vamos a hablar el viernes, donde la persona está en un diálogo virtual, ¿sí? Con su padre autoritario, el objetivo no es que la persona se pueda enfadar con su padre, que es la manera tradicional como se trabaja. El objetivo sería que la persona sea capaz de valorar, de reconocer, de darse cuenta de su necesidad, ¿sí? Con su padre, diciéndole, por ejemplo, toda la vida he buscado tu reconocimiento y me doy cuenta que es imposible que te sientas orgulloso de mí. Me doy cuenta que quizás no esté en ti que me reconozcas, sino en mí mismo. Entonces yo me voy a empezar a reconocer a mí mismo. El poder articular esto con el consultante se da en el contexto de la necesidad de respeto, que es el poder ser reconocido o valorado como algo legítimo, pero que aquí no está intentando obligar a su padre a darle ese respeto. Es decir, la persona se da cuenta que sí merece respeto legítimo, pero al no obligar al padre a dárselo, esa ira y ese resentimiento se van transformando y dan lugar a la tristeza de que no le van a dar lo que sí merecía, ¿sí? Tristeza que sana, porque le permite a la persona valorar su necesidad y volverse a conectar con esa parte de sí misma que había vivido hasta entonces como ilegítima o indigna. Entonces, entendiendo todo lo que ya hablamos, entendiendo lo anterior, podemos darnos cuenta de los errores categoriales, errores conceptuales, errores estructurales de este tipo de rueditas o lo que se habla sobre inteligencia emocional o las tales heridas de infancia. Todo eso no tiene ningún fundamento científico ni metodológico, ni mucho menos práctico.